Aquí estamos, como siempre, en el segundo bloque. Usted ya nos está esperando, porque como es habitual, los días miércoles por Radio Río Cuarto hablamos de algún vehículo en especial con Juan Carlos Bono y Carlos Cueva, y ahora con Carlos se lo vamos a mostrar como hacemos siempre en una escala 1/18. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy con un auto muy pero muy conocido por el público argentino, fundamentalmente los que pudimos disfrutar a pleno en la década del 50 y del 60, estamos hablando del Borgward Isabela. Un coche que mientras tomaba las imágenes me transportó a mi infancia, me transportó a mi adolescencia. ¿Por qué? Porque en aquellos años habían entrado varios coches que tuvimos la suerte de irlos presentando a lo largo del tiempo en este programa. Entraron los Ford Taunus, entraron los Volvo, entre esos los Peugeot 403, y entre esa tanda de autos que entraron, entró el Borgward Isabela. Y muy parecido al Borgward, el Hansa. Similar. ¿Cómo? Similar el auto Hansa. Ah, Hansa, sí. Similar al Borgward. Inclusive se dice que el Hansa era la segunda marca del Borgward. Nunca lo pude corroborar. Y tampoco nunca se fabricó una escala en 1/18. El Hansa se habrá comprado en la saladita. Bueno, en este caso, retomando el hilo de la narración, me transportó a mi juventud, cuando estos coches eran un sueño inalcanzable. Sí. Inalcanzable. En aquellos años lo que nosotros podíamos disfrutar, a lo menos a mi nivel, era una hermosa bicicleta. Y esto era para contemplarlo. Pero tuve la suerte de poder, hasta que me lo dejaron manejar, un coche de estos que había comprado el padre de un amigo. Con tan mala suerte que este hombre, gran fumador, le cortaron las piernas debido al tabaco, y el auto lo manejaba pura y exclusivamente el hijo. El hijo era mayor que yo, ya tenía registro, y lo he acompañado muchas veces en algunos viajes donde tenía que hacer tareas que ya no las podía desenvolver o desempeñar el padre. Era un sueño, sí. Suspensión independiente en las 4 ruedas. Porque era un auto, por más que, como estamos viendo, que este era una coupé, era un auto familiar y pinta de deportivo. Por ser coupé ya nomás era deportivo. Mira, Rubén, no era coupé, era sedan 2 puertas. Sedan 2 puertas. Porque en la colección yo tengo la coupé. La coupé, sí. La coupé tiene mayor caída el techo. El vidrio de atrás es más pequeño. Es más inclinado, sí. Y el baúl es más grande. Y hay una versión que acá en Argentina no se conoció, que estuvo una temporada acá en Río Cuarto, que era este coche en la versión rural. Y acá en Argentina el único que vi era de un piloto que venía de Córdoba a trabajar acá en fumigación aérea, y tenía el Borgward Isabela en la versión rural. Fue el único que yo conocí. Ahora, como cuando hablo de que era un auto deportivo, corría en los grandes premios, entonces mucho más uno se ilusionaba con algún día poder tener uno. Lógicamente, hoy los que hemos vivido la pasión del automovilismo en nuestra juventud o en nuestra infancia, hoy sabemos de que por esas cosas del destino hay cosas que son imposibles tener, y un auto hoy es muy fácil tener. Yo sé que muchos de los que nos están viendo van a decir, este hombre está equivocado, pero en aquel entonces era imposible a una persona de un recurso normal, un empleado de cierta jerarquía, llegar a un vehículo, y si llegaba porque lo recibía de herencia, el problema era mantenerlo. La nafta era un regalo, pero todos los insumos del auto para ponerlo y usarlo eran muy caros. Te digo porque yo lo experimenté ya mayorcito, ya con mayor de edad, me compré un auto. Y el problema era de que, a pesar de que ganaba muy bien porque manejaba los camiones de mi padre y tenía un buen sueldo porque eran trabajos de responsabilidad, yo salía de Buenos Aires a Mendoza, Mendoza a Buenos Aires, con un camión semirremolque, se me hacía a veces difícil el mantenimiento de un coche que tenía, que era un Lincoln 47. Claro.
cargarle naftas, aceite, patente, seguro. Cubiertas. Era difícil. Volviendo a este coche. Este coche fue un sueño, no solamente para mí, sino para muchos adolescentes, sí. porque era un muy buen coche. El Volvo, contemporáneo a él, era un coche más deportivo, lo hemos presentado, era un coche más deportivo, pero no tenía esa tracción especial que tiene este coche, esa parrilla, esas formas redondas. El Volvo se parecía mucho en su parte trasera, del parabrisas hacia atrás, al Ford 46-47 2 puertas. Sí. Era muy parecido, en tamaño más reducido. En vez de este coche no se podía comparar con nada. Era diferente. Era un coche de procedencia alemana, pero diferente. Y esta versión que estamos presentando se armó en Buenos Aires, no en Buenos Aires, se armó en la Argentina. Hay poca gente que recuerde que Borgward se empezó a fabricar acá en la Argentina y que los motores que siempre hemos hablado de los rastrojeros son Borgward. Ese motor es Borgward, los primeros rastrojeros. Después se empezó a traer y a fabricar el Indenor, que era procedencia francesa. Y este auto, también, hablando del motor, un sonido muy particular tenía el motor. Era un sonido particular y un aguante particular, porque este motor en su origen era diésel. Y lo hicieron nastero, cambiaron la tapa de cilindro. Entonces tenía la robustez del desarrollo de un motor diésel, puesto en un motor nastero. Por eso era un motor que aguantaba tanto el castigo, cuando se lo corría, aguantaba tanto el castigo, porque estaba sobredimensionado para la cilindrada que era. Y cuando digo que era un auto con pinta de auto deportivo, pero también era familiar, bastante cómodo para una familia. Pero muy cómodo, siempre. A pesar de las 2 puertas. En aquellos años no era gordo, pero era alto. Y para mí era cómodo. Claro. Era un auto cómodo, tanto en las plazas delanteras como cuando hemos viajado, porque íbamos a Mar del Plata con ese auto, en las plazas traseras, si el que iba adelante corría un poquitito la butaca, era cómodo atrás. Con un baúl para aquellos entonces bueno. Hoy los baúles se miden por cantidad de litros que teóricamente entrarían si se llenaran de agua. En aquel entonces no había esas medidas o esas teorías. Era un baúl cómodo porque cargábamos una valija, un bolsón, lo que fuera, o bolsas de dormir, porque no solamente a veces dormíamos en algún hotel, sino en la casa de alguien que tenía casa en Mar del Plata y dormíamos en bolsas de dormir, y todo eso ocupa lugar, y en el coche sobraba lugar. Tengo la idea que era un auto de alto consumo. No, eran 1500 centímetros cúbicos, que no era. Hoy podríamos decir que sí, hoy, comparándolo con el consumo de un auto actual, pero no nos olvidemos que en aquel entonces un coche económico era un Chevrolet, digamos un Chevrolet o un Ford V8 de 80 caballos, 85, y estaba muy cerca de los 16, 17 litros cada 100 kilómetros. Y este auto estaba rondando, no exigiéndolo, en los 8 litros, y apurándolo un poquitito, 120. Ya era, en aquellos años 120 era una buena velocidad. Era una extraordinaria velocidad, estaban los 10 litros. Bueno. O sea que estaba por debajo, 5 litros como mínimo, por debajo del consumo de un auto americano. Y a pesar de ser un auto con pinta deportiva, sigo insistiendo con este término, palanca de cambio al volante, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. La palanca de cambio al volante. ¿Qué era lo que se usaba en ese momento? Lógicamente, después, acá en Argentina, salió una firma que se hizo rica porque adaptaba las palancas al volante al piso. Claro. No me acuerdo cómo era que se desapareció, pero ofrecía el varillaje, hacía el agujero en el piso. Claro. Y le colocaba la palanca al piso. A partir de ahí comenzó a tenerse la idea que el auto deportivo tenía que tener la palanca al piso. Tenía que tener la palanca al piso. No al volante. ¿Por qué? Porque en el volante había una serie de varillas de reenvío que cuando tomaban desgaste era a veces problemático encontrar el cambio. ¿Qué más tenemos del Borgward? Del Borgward.
podemos decir que su motor fue un adelantado. Hoy sería un motor normal, no era árbol de leva a la cabeza, era un motor varillero, árbol de leva en el cárter, pero para su época fue un motor adelantado, con una caja muy buena. Nunca tuve... Cuarta, ¿no? Cuarta. Nunca tuve referencias que la caja sufriera algún inconveniente en especial. Un embrague que se las bancaba, como dicen los jóvenes, se la bancaba uso y abuso. Un diferencial pero muy noble. Suspensión independiente en las 4 ruedas. Lógicamente frenos a tambor. Seguro. En aquel entonces frenos a disco eran contados con los dedos de la mano. Y tracción trasera, por supuesto. Como tracción trasera. La tracción era trasera, motor longitudinal y muy buena terminación interna. Y lo más agradable que era cuando uno entraba y se sentaba en el puesto de conducción era el tablero. Rompía con con el tablero tradicional que nos tenían acostumbrados los coches americanos de la década del 50. No, era diferente. Bueno, y hablando de autos americanos, ya se nos está terminando el tiempo, pero para la semana que viene te traes algo americano realmente fuera de todo concepto, ¿no? Bueno, vamos a traer un coche que hay uno solo en el mundo. Y la escala tuya. Y la escala hay varias, también una escala numerada, bueno, pero hay uno solo en el mundo. Te esperamos el miércoles. Hasta el miércoles, Rubén. Lo esperamos a Carlos el miércoles, mientras tanto seguimos con nuestro programa, hacemos una nueva pausa y ya volvemos.